Imainaya Kazanki, Waikikuna, Panaikuna, allí en Chisi. Buenas tardes, hermanos, hermanas, saludarles y bueno, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan recargado energías para poder retomar nuestras sesiones en esta Comisión de Participación y Consulta Indígena. Voy a dar la excusa de mi hermana Margarita Vargas, que no está presente hoy porque viene viajando, así que está en viaje en este minuto. Voy a darle la palabra a algún hermano o hermana que quiera dar un saludo de los pueblos originarios o del pueblo chileno. Voy a tomar la palabra. Mari Lamiel, Mari Benji, Shaltumay, le saludo a Fernando Tirado, el pueblo Shango. Gracias por permitirme esta palabra y abrir esta sesión. Hoy día, cuanto sea para nosotros muy importante, para los pueblos originarios, pero así también a los hermanos chilenos, que hoy día, ¿cierto?, revisemos las conclusiones, ¿cierto?, que nos dimos la tarea de muchas reuniones y audiencias haber tenido en este hemiciclo. Así que contento, por ejemplo, que ustedes están acá y nada, eso sería, ¿cierto?, y que sea una bonita jornada. Nada más que eso. Gracias. Gracias, hermano Fernando, por su saludo y sus palabras. Bien, vamos a darle la palabra al señor secretario para que dé lectura de la cuenta. Muy buenas tardes. Se han recibido propuestas para el informe final de las convencionales Isabel Mamani y Lidia González y de los convencionales Félix Galleguillo y Wilfredo Bacián. Es todo cuanto puedo informar. Gracias, señor secretario. Bien, la orden del día de esta sesión tiene que ver con comenzar con escuchar la exposición de la señora Marcela Río y don Felipe Ajenjo del programa PNUD de Naciones Unidas, quienes nos expondrán sobre el tema del presupuesto de la consulta indígena y otros alcances que ellos como entidad nos van a sugerir. Así es que le vamos a ceder la palabra a doña Marcela Ríos. Tiene la palabra. Buenas tardes a todas y todos los convencionales presentes, a todos quienes nos acompañan hoy día. Para nosotros es un honor. Muchísimas gracias, coordinador. Sabemos que la coordinadora Margarita viene viajando. Gracias por la invitación. Me acompañan mis colegas Felipe Ajenjo, jefe del área de gobernanza del PNUD, y Soledad Godoy, quien ha sido la profesional que los ha estado acompañando en una suerte de comisión de servicio a esta comisión. Antes de entrar al tema central, queríamos contarles que como apoyo al trabajo que ha estado haciendo la comisión, como ustedes saben, hemos intercambiado cartas para formalizar el trabajo que hemos estado realizando. Ese apoyo ha consistido, por una parte, en tener una profesional acá disponible para apoyar las labores de la Secretaría, de la Comisión, en lo que se requiera. También hemos estado haciendo seguimiento de todas las audiencias y queríamos contarles que tenemos un documento listo que vamos a mandar hoy día con la sistematización de todas las audiencias recibidas, organizadas en función de los temas respecto de la consulta y la participación, identificando quiénes son las organizaciones que han planteado cada tema y cada propuesta como un insumo para su deliberación. También tenemos a disposición una síntesis de cada una de las sesiones en versión actas que podemos también facilitarla si es de utilidad para ustedes
En algún momento también está eso, hicimos unas fichas y sistematización por cada una de las sesiones. Lo que hoy día vamos a presentar, un tema más. Quería informarles que a través de, se nos había hecho una consulta respecto de otros procesos de consulta en procesos constituyentes, en particular el proceso de México. Hicimos una consulta a la Comisión Económica para América Latina, a la CEPAL y al PNUD en México, ambas instituciones que apoyaron ese proceso de consulta. Y tenemos todos los materiales, incluyendo el protocolo metodológico que se usó para el proceso de consulta y todos los documentos que emanaron de ese proceso, que también se los vamos a hacer llegar en caso de que les sea de utilidad. Finalmente, lo que vamos a presentar hoy día es un ejercicio que venimos realizando hace varios meses, no lo empezamos recién ahora. Pensábamos que una de las discusiones que iba a ser relevante iba a ser tener algún parámetro de costos, de presupuesto para un proceso de participación y consulta indígena para este proceso de la convención. Nos pusimos a trabajar, queremos comentarles que no ha sido una tarea fácil porque no están publicadas de manera pública, valga la redundancia, el detalle de los costos y de la inversión del Estado en procesos de consulta. Entonces hemos tenido que hacer aproximaciones con información pública y también con algunas entrevistas. Hemos en algunos casos, y mi colega les va a contar, en algunos casos hemos incorporado información respecto de presupuestos ejecutados o las líneas presupuestarias de las instituciones relevantes, pero no necesariamente existe un desglose detallado. Lo que hemos querido hacer es mostrar, primero contarles qué procesos de consulta nacional se han realizado en Chile hasta hoy día, que hayan tenido un carácter nacional, digamos, y no acotado a una región o a un pueblo. Ustedes los conocen simplemente y nosotros simplemente acá lo que nos interesa es simplemente la dimensión presupuestaria, más que otra dimensión de estos procesos, con todas sus luces y sombras que pueden legítimamente tener. El primero, en el periodo presidencial entre el 2010 y el 2014, como muchos de ustedes saben, se hizo una consulta para definir el método de consulta que terminó con el dictamen del decreto 66. Después, en el periodo entre el 2014 y el 2018, se hicieron 4 procesos de consulta nacional. Una consulta para crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, una consulta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, una consulta para crear el Ministerio de las Culturas y Patrimonio, organizada por el Consejo de la Cultura en ese momento, una consulta sobre el reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural, realizada por el Ministerio de Salud entre el 2015 y el 2016, y finalmente un proceso primero de participación y después una consulta a los pueblos indígenas en el marco del proceso constituyente impulsado por el gobierno anterior, y este fue organizado por los Ministerios de Asuntos Indígenas y por la Secretaría Ejecutiva de Proceso Constituyente. Finalmente, en este periodo presidencial, entre el 2018 y 2022, se inició un proceso de consulta que no concluyó, que fue para modificar la ley indígena, que se programó, se inició, pero ese proceso no terminó en la primera etapa de información. Y después sí hubo un proceso de consulta entre el 2018 y 2019 que concluyó, organizado por el Ministerio de Educación, para consultar respecto de las bases curriculares de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios. Esas son las consultas que nosotros pudimos observar en términos de cuántos recursos fueron destinados en general por parte del Estado para realizar estos procesos, y mi colega ahora va a entrar al detalle de lo que encontramos. Buenas tardes a todas y todos. Un placer para mí estar acá presentando.
Como decía Marcela, nosotros miramos este conjunto de procesos de consulta indígena que se han realizado desde el 2013 hasta ahora, buscando en cuáles podíamos efectivamente encontrar información sobre costos, sobre cuánto costó efectivamente el proceso y alguna otra información que nos permita comparar unos con otros, de cobertura, de niveles de participación, a ver qué información podíamos tener que sea relevante para tener una referencia cuando en este momento se está pensando en cómo hacer la consulta y la participación en torno a la Convención Constitucional. No de todos estos procesos que ustedes acaban de ver tenemos la información. Entonces hicimos una selección de 5, de los cuales teníamos información que es más bien clara y que es similar entre una y otra y nos permite hacer esas comparaciones. Entonces, los que miramos son 4 procesos que tienen que ver, que se hacen en torno al decreto 66, la creación del Ministerio y Consejo de los Pueblos, la del Ministerio de la Cultura, las bases curriculares de lengua y cultura indígena y la modificación de la ley indígena. Y además, también miramos en esta tabla la participación y consulta constituyente que hizo en el gobierno anterior. Entonces tenemos estos 4 que tienen decreto 66 y que pertenecen algunos al Ministerio de Desarrollo Social, y también está Cultura y Mineduc, y ahí tenemos distinta información sobre cuáles eran los temas que se consultaban y cuáles eran los participantes, el número de participantes, y cuando hay información en las localidades en donde se realizaron las actividades asociadas a la consulta o incluso el número de reuniones. Y vemos finalmente en la columna de la derecha cuál es el costo que han tenido estos procesos. En los 4 primeros procesos los costos los hemos encontrado o en oficios o en información que es pública, y en el caso de la participación y consulta constituyente en la ejecución presupuestaria para los años 2016 y 2017 de la CONADI. Y ahí lo que podemos ver es que hay diferencias entre uno y otro proceso que tienen que ver tanto en la participación, el número de personas que se involucraron y participaron en el proceso en sus distintas etapas. Recordemos que el decreto 66 tiene etapas establecidas de planificación inicial, de diálogo por pueblos y después de diálogos nacionales. Y en todas esas etapas se suman un número específico de participantes, y también hay hay diferencias en el costo, en los costos asociados. Esas diferencias no son evidentes al número de participantes, al número de reuniones en un comienzo, porque todo depende más bien del detalle de cómo se hicieron esas reuniones, qué estándar siguieron, etc. ¿Qué podemos concluir más bien describiendo estas tablas? Lo primero es que estas consultas hechas en base al decreto 66, más allá de que en este espacio se ha discutido buscar otros estándares y llegar a través de otro camino a hacer la participación en la consulta, sí son una referencia, por lo menos de un piso, techo, más o menos de lo que hemos visto, que podría costar. En cuanto a duración, vemos que hay variación entre 5 meses en el caso del proceso que hizo el Ministerio sobre el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas. El más largo fue el del Ministerio de la Cultura. Los costos varían según, como les decía, los participantes, el número de encuentros, las localidades, pero también los equipos que fueron necesarios para hacer ese trabajo. Y esta participación ha variado entre 6.000 y 11.000 en el caso de los procesos que han sido a través del decreto 66, como yo les digo, sumando las distintas etapas. Y con mayor convocatoria y participación fue el proceso de participación y consulta constituyente del gobierno de la presidenta Bachelet, donde en las distintas etapas, y considerando que un proceso que era de participación y consulta, y a través de encuentros autoconvocados, encuentros convocados por los organismos encargados, y también a través de contribuciones que se hacían en línea, se llegó a un total de 17.000 participantes. Si hablamos en qué es lo que se ha hecho en Chile en los últimos 10 años, ese es como el techo de participación, al menos el proceso que más participación tuvo, el que menos tuvo, como les decía, de los que pudimos tener toda esta información, el del Ministerio de Educación. Una primera cosa que podemos decir es que para tener un costeo de cuánto cuesta la participación y consulta, o un proceso de participación y consulta en el marco de la Convención Constitucional, obviamente hay que tener un diseño. Ese diseño es el que están trabajando ustedes, el que van a trabajar esta semana, y por lo tanto no se puede hacer un costeo aún. Pero viendo los datos de las últimas consultas, uno puede entender que los recursos con que cuenta la Convención hoy parecerían insuficientes, ¿no? Pensando 500 millones para toda la participación ciudadana, y estamos hablando aquí de valores que todos superan los 1.000 millones de pesos. Incluso hay valores de
1.000 millones de pesos hace 8 años, digamos, eso obviamente ahora tendría que ser algo similar, un valor mucho mayor, entonces claramente faltaría presupuesto y eso es una discusión que también creo que va a ser necesario tener, buscar las opciones a través de las asignaciones presupuestarias dentro de la convención o nuevas asignaciones presupuestarias para discutir con DIPRES, asignaciones presupuestarias que se puedan lograr en convenio con organismos públicos que tienen hoy día recursos para los temas de los pueblos indígenas dentro de desarrollo social, como la CONADI y el Programa de Asuntos Indígenas, y por supuesto que viene ahora el tema en septiembre, la discusión presupuestaria para el próximo año, ¿no? Y que este sea un tema en que sea presente el próximo año. Finalmente, algunas consideraciones a partir de los números que hemos visto y también las conversaciones que hemos tenido con algunas personas que han participado en organizar consulta. Lo que les decía, para realizar el costeo apropiado hay que saber cuál es ese diseño. El costo es muy sensible a lo que significa el trabajo territorial, por ejemplo. Si uno hace, mientras más reuniones haga, más costo va a tener esta consulta. Mientras más localidades se cubran, más costo va a tener. Mientras más personas participen, obviamente también van a ser mayores los costos. Entonces, según cómo esto se defina, se va a definir también el presupuesto. Yo les decía que los costos han estado específicamente en esos encuentros, en esas reuniones presenciales. El decreto 66 tiene momentos en que los pueblos se reúnen entre ellos a discutir y se reúnen después con la autoridad a discutir, y después incluso hay encuentros nacionales donde se reúnen nuevamente. Todos esos es lo más caro de las consultas. Obviamente hay sistematización, hay difusión, pero comparado con lo que es hacer esos encuentros presenciales es mucho menor. Y el estándar de esos encuentros también, no solo dónde lo hagas, en cuántos lugares o con cuánta frecuencia importa también la característica de esos encuentros. Lo que se han hecho con decreto 66 suelen ser jornadas de un día, donde hay alimentación, donde hay transporte, donde hay otros costos que finalmente suman bastante. Otra cosa que les queremos decir es que además de los costos de implementación que uno ve, hay otros costos que hay un gran desafío logístico en implementarlos, ¿no? Entonces eso también es algo que tiene que estar en esta consideración. En general esto lo han implementado organismos descentralizados, con apoyo de otros organismos públicos descentralizados en las regiones, y eso es algo que esta convención no tiene. Entonces es muy importante que puedan evaluar alianzas con organismos públicos, con universidades, con personas que los puedan ayudar a ese despliegue territorial, que yo sé que es una demanda que hoy existe, entonces hay que ver cómo abordarla. Es recomendable buscar apoyos con universidades y otras organizaciones, como yo les decía, y que pueden ayudar a reducir costos, pero también a ese trabajo que se requiere más cerca del territorio. Otra cosa que es importante es que el costo que uno puede ver, no todo está costeado de alguna forma. O sea, hay mucho esfuerzo y mucho recurso que se pone en los procesos de consulta y se apuesta en los procesos de consulta que no quedan en el presupuesto. Por ejemplo, hacer una consulta indígena y el Ministerio de Agricultura ayuda con la difusión, o ayuda la Seremía, o ayuda otro organismo con equipo, con recursos, y eso es también algo que hay que considerar, hay que buscar esos apoyos de alguna forma. Y lo otro es que el costeo debe incluir el costo de sistematización. Y con altos estándares. La sistematización, por lo que nosotros hemos visto, no es el mayor costo que tiene este proceso, está por muy lejos de serlo, pero sí es muy importante que esté bien establecido cómo se va a sistematizar para que también exista ese registro que le sirva a quienes están participando, pero también a quienes van a tomar finalmente las decisiones en la convención. Bueno, recordar que el proceso de participación debiera hacerse con todos los pueblos, sin importar si tienen reconocimiento legal de que quieren involucrarse. Es un tema que ustedes tienen que discutir, me imagino, cómo involucrar. Yo he visto en las audiencias, ha venido personas del pueblo Selknam, por ejemplo, también tienen que discutir eso. ¿Qué va a pasar con el caso del pueblo tribal afrodescendiente, por ejemplo? Hay procesos de consulta donde se les ha involucrado, por ejemplo, en la zona norte. Les decía, el tema de la metodología es súper relevante. Si va a haber metodologías distintas por pueblos, porque los pueblos definen cómo quieren hacer la consulta, es bien importante que exista algunos protocolos o algunas cosas que sean similares, que permitan extraer la información para que esté disponible para uso de todos, de la ciudadanía, de los propios pueblos, de las personas que toman las decisiones. Entonces ahí los métodos, ciertas formas de recolección de información y de sistematizar tienen que estar bien definidas, por más que hayan diferencias entre cómo llevar adelante las consultas o los espacios de consulta y participación. Es bueno que estén estos protocolos más bien establecidos, ¿no? Y finalmente,
obviamente hay que tener en cuenta la situación sanitaria actual. La posibilidad de hacer encuentros con distintos formatos, que sean presencial, pero que también sean virtuales, quizás ayuda desde el punto de vista de los costos. Todos sabemos que es más fácil y más barato, pero obviamente también se pierde bastante, y lo hemos escuchado en las audiencias, también la necesidad de llevar estos espacios a los territorios, de que los sabios, que los ancianos hablen en donde están cómodos, no a través de un computador. Entonces es algo que también hay que considerar por el lado de que resulte bien una consulta, pero también por el lado sanitario. Y obviamente va a tener eso también un efecto en el costo que va a tener esta consulta. Esas son nuestras principales consideraciones, y quedamos súper disponibles a algunas preguntas. Esta. Muy disponible a sus consultas. Bien, agradecemos a Marcela y a Felipe por su exposición. Vamos a abrir ahora la palabra para que quienes quieran hacer alguna consulta la puedan plantear. Eduardo. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias al PNUD por la presentación. Varias cosas me saltan a la cabeza así de manera rápida. Lo primero tiene que ver con el mismo estándar que nosotros nos vamos a fijar en la consulta, más allá de que se ha hecho siguiendo los principios de la Declaración de las Naciones Unidas o el 169, tiene que ver con el estándar de participación que nosotros queremos alcanzar, porque vi que en el proceso de consulta donde más gente participó, si no me equivoco, fue el que hizo la presidenta Bachelet, donde se llegó algo así como 17.000 personas, y la representación que tienen hoy día acá los escaños reservados supera ampliamente ese número de personas. O sea, estamos hablando de que si uno suma todos los votos de los escaños reservados, tenemos al menos 87.000 personas, solo con aquellos que resultaron electos. Entonces me parece que el estándar de 17.000 personas es absolutamente bajo, considerando además que vamos a tener que hacer un esfuerzo económico importante para poder llegar a la gente. Creo que tener menos de 80.000 personas participando en la consulta indígena sería a todas luces un fracaso de esta comisión. Y en ese sentido me surge una pregunta que no sé si es que ustedes la han podido ver en algún contexto comparado o algo, que tiene que ver con la posibilidad de maximizar la participación de la consulta. Incluso, y esto es un tema que es perfectamente debatible, pero esta es mi opinión personal, digamos, yo soy partidario de el voto obligatorio, por ejemplo, y me encantaría que la participación y la consulta indígena, así como es un deber del Estado realizarla, también fuera un deber de los indígenas participar de la consulta. Entonces, ¿qué tan factible alcanzar niveles de participación que superen con creces incluso la misma votación del padrón indígena que tuvimos en la elección de convencionales? Me imagino que no es un costo barato, pero estableciendo alianzas con municipios, con universidades, creo que se podría superar. Entonces, ¿qué posibilidades ven ustedes de al menos triplicar o cuadruplicar la participación que hubo en el proceso de Michelle Bachelet dentro del mismo plazo de tiempo que tenemos? Porque los plazos son bastante parecidos. ¿Vamos contestando al tiro? Sí, Marcela. Bueno, quizás primero un comentario respecto de que hay que tener claro que el tipo de participación es de una naturaleza bien distinta. El acto de ir a votar es una participación muy importante en un proceso, en una democracia representativa, pero tiene un nivel de involucramiento menor, digamos, que un proceso deliberativo que requiere muchas etapas, mucho tiempo, informarse, ir a reuniones, participar intensamente. Por lo tanto, quizás no es la mejor punto de comparación un voto, que es muy importante, pero respecto de un proceso de esta naturaleza que es un proceso deliberativo más que representativo en términos formales, un proceso de deliberación de los pueblos, de información. Ampliar los rangos de participación yo creo que
puede ser posible, pero acá hay que tener claro que para tener una mayor participación que en los últimos procesos, y quizá uno podría pensar que existen condiciones para ello en la medida que este va a ser un proceso organizado por un órgano inédito en la historia del país, con un liderazgo claro de líderes indígenas electos especialmente por sus pueblos, y por lo tanto tiene una connotación y una dinámica distinta, que ya hay un proceso de interlocución entre los representantes indígenas y sus pueblos. Quizás se puede esperar que existen condiciones favorables, pero para que eso se materialice es bien importante tener un tiempo adecuado de información, utilizar distintos mecanismos de información para que las personas se informen adecuadamente, dar suficiente tiempo para que las personas se informen. Por ejemplo, uno no puede subir una nota a una página web por 3 días y asumir que eso es suficiente información para cualquier ciudadano y ciudadana. Hay que dar más tiempo, buscar distintos mecanismos, ojalá, por ejemplo, tener presupuesto para poner un spot en la radio a nivel nacional, en las radios locales, comunitarias, territoriales, utilizar todos los mecanismos disponibles, tener la colaboración de los municipios, de los gobiernos regionales, del Estado. Mientras más actores colaboren a informar, mayor va a ser la posibilidad de participar. Yo creo que ahí la Convención está haciendo, pero también nosotros queremos como fortalecer o insistir en la importancia de establecer alianzas, porque en la medida que se establezcan alianzas va a ser más fácil llegar a una mayor cantidad de personas en un tiempo más corto. Porque si no, se requiere muchísimo presupuesto si uno lo quiere hacer solo, centralizadamente, para poder llegar a la misma cantidad de personas. Sí, yo quisiera agregar, yo creo que es muy bueno ser lo más ambiciosos con los números, pero también para dar esa perspectiva histórica, si miramos el proceso de la presidenta Bachelet, el proceso de participación general, participaron sumando todos los caminos, los ELA, los encuentros, los plebiscitos o cabildos comunales, las contribuciones en línea, 220.000 personas. Entonces, también hay ciertos números que hay que ser como, no sé si realistas, pero también entender cómo ha sido la participación en Chile y que también esas conductas no cambian de un día para otro. Entonces, eso también como ponerlo como perspectiva histórica. Entonces, estos números que hemos tirado acá, ideal mejorarlos, pero tampoco crecerlos tanto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hermano Alexis. Sí, muy buenas tardes. Una consulta. Bueno, usted ha dicho que contamos, ¿cierto?, con el apoyo de las universidades y también posiblemente con el apoyo de los municipios. La pregunta es de su expertise o del conocimiento. ¿En las otras consultas ya pasadas se ha contado con este mismo apoyo? Y si de ser así, ¿cómo ha funcionado? Las otras consultas han sido organizadas más bien por el Estado a nivel central, con su estructura descentralizada, donde las seremías han jugado un rol más importante. Quizás en algunas regiones o comunidades los municipios han ayudado, pero más bien de manera más bien marginal, no han sido protagonistas de los procesos de consulta en general, porque estos han sido procesos bien desde arriba, desde los ministerios, con las seremías. Sí es cierto que a nivel de cada una de las regiones, lo que hemos visto con la experiencia es que las distintas seremías colaboran, digamos, o sea, como que las estructuras de los gobiernos regionales han participado, como decía Felipe, en poner personal, en apoyar con la instalación, con transporte, con distintas cosas, pero no, esto no ha ocurrido de una manera tan sistemática por parte de los gobiernos locales. Una de las cosas que nosotros, creo que lo mencionó al principio, hicimos una minuta con más detalle de todo esto que presentamos, que enviamos, para que ustedes la tengan a disposición. Una de las cosas que planteamos ahí es que hay que tener claro que un proceso muy descentralizado y autónomo desde abajo hacia arriba puede tener costos menores en términos de que
no necesitas un aparato quizás central que lo esté organizando, pero es importante tener claro, tratar de tener por lo menos estándares comunes, ¿no? Algún protocolos comunes respecto de el tipo de información, los temas o algunos mínimos que ustedes establezcan para que después tener un punto de comparación de lo que sale, digamos, de cada una de las dinámicas en los distintos territorios y con los distintos pueblos. Solo agregar a lo que preguntaba Alexis, que efectivamente, porque tú mencionaste, Marcela, el tema de los municipios, con universidades sí se ha trabajado en procesos anteriores, sobre todo para el tema de sistematización. Se utilizó el apoyo de distintas universidades a lo largo del territorio y también para convocar algunos encuentros. Ahora son colaboraciones, pero eso también significó recursos que se traspasan y se hacen convenios con las universidades. O sea, tampoco es como que eso está disponible a gratuidad, digamos. También las universidades necesitan armar equipo y organizarse. Obviamente puede ser mejor que contratarlo en otro lado, porque ya están en el territorio, pero sí tiene un costo. Y sí se han usado, por lo menos en el caso de la última consulta, del proceso de participación y consulta de la presidenta Bachelet en el gobierno anterior, se trabajó con distintas universidades. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O dudas? Isabel. Sí, bueno, agradecer a Marcela y a quien la acompaña por estar acá con nosotros, pero lo que estamos viendo, bueno, nos sirve para ver los costos a los cuales vamos a tener que apuntar, pero todo eso está hecho con el decreto 66, que justamente es lo que hemos venido diciendo, que no queremos que se haga esta consulta y queremos que se cambien los estándares y también que se recoja lo que manifestaron los diferentes representantes de los pueblos originarios que estuvieron acá en las audiencias, diciéndonos cómo quieren ser consultados, que yo creo que es lo que debiéramos recoger todas esas voces y opiniones, porque si no ha habido tanta participación es justamente porque hay una decepción y ya la gente no cree en las consultas por los resultados que han habido de ellas, que no finalmente el Estado dice que nos consultó y si nosotros no estuvimos de acuerdo, bueno, no es su problema, él ya nos consultó. Entonces, esa es la percepción que hay que cambiar desde esta constituyente, de decirles que esa consulta va a ser realmente de buena fe y que se va a considerar las voces y las peticiones de los territorios, de la gente que vino desde los más diversos y remotos territorios, con todas sus dificultades, a exponer a esta comisión. Y bueno, y es cierto que la votación para los que llegamos acá fue baja, pero no solamente para los pueblos originarios, para el resto de los constituyentes electos por el padrón general también fue bastante baja la votación. Así que no es solamente un resultado que hayamos tenido los pueblos, sino que fue en general y sobre todo nosotros fue mucho más difícil porque tuvimos que además competir con los constituyentes generales que cuando pasábamos por un puerta a puerta nos decían, ¡ay, pero si nos dijeron que votáramos por ellos y no por ustedes! Entonces, para nosotros fue mucho más difícil porque tuvimos que educar a nuestra gente, nos endosaron a nosotros la responsabilidad de educar a nuestra gente para que votaran. Eso, entre paréntesis, para dar una respuesta, pero esas son las dudas que están en mi cabeza rondando en este minuto. Si vamos a hacer algo, vamos a recoger lo que nuestra gente de primera voz nos dijo, cómo lo hacemos para no repetir los mismos errores y no usar ese sistema que ya está tan viciado y tan que causa tanta desconfianza a nuestra gente. Eso. Gracias, Isabel. Hermano Fernando. Sí, bueno, se generan hartas dudas referente al tema, ¿cuánto se llama de la participación? Primero que nada, voy a empezar agradeciendo al PNUD
por su presencia y por el apoyo, ¿cierto?, que le ha brindado a los pueblos originarios, ¿ya? Y en segundo lugar, yo nuevamente reiterar que no todos los pueblos tienen la misma realidad, ¿ya? Hay diferentes realidades. Por lo tanto, creo yo que aquí, y otra cosa, ¿cuál va a ser la consulta? ¿Y quién va a hacer la consulta? Entonces, ¿cuánto se llama? Ahí hay un tema que se debía resolver. Entonces, ¿cuánto se llama? Porque en realidad no cualquier consulta se le puede realizar a los pueblos, ¿ya? Y tiene que ser atingente, por ejemplo, a lo que hoy día estamos debatiendo, esto con una nueva Constitución, ¿ya? Y la verdad es que van a emerger seguramente una lluvia de ideas, ¿cierto? Y esa lluvia de ideas, por ejemplo, va a estar en todos los territorios. Y es impredecible saber cuántos de los hermanos van a participar. Lo único que yo sé, si comparamos, ¿cierto?, las últimas votaciones, por ejemplo, generales del país, dejan bastante que desear, porque hoy día hay candidatos a la presidencia que sacaron un mínimo de 13 votos, del 13%. Entonces, comparado con... Yo por ejemplo, tengo un 49% de la votación. Entonces, ¿cuánto se llama? Yo creo que tenemos ¿cuánto se llama?, un compromiso y que tenemos que asumir, pero juntamente con eso, ¿cuánto se llama? Yo creo que, primero que nada, tenemos que bajar el presupuesto, ¿cierto?, a cuánto va a ser el costo de cada pueblo, ¿cierto?, para poder llevar a la consulta. Porque yo no me imagino, por ejemplo, que todos los pueblos vayan a tocar lo mismo. Y no es el tema de pelea, sino que es una cosa de realidad. Entonces, por cuanto yo lo pongo ahí, le pongo énfasis ahí, porque en realidad va a ser así, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se llama? Lógicamente, que lo hemos dicho aquí en esta comisión, no tan solo yo, que en realidad la convención tiene que, por lo menos, hacer llegar un petitorio de un apoyo, ¿cierto?, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, ¿cierto?, para que acompañen esta consulta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tenemos tarea por delante? Pero yo, ¿cuánto me quedo? Que en realidad el presupuesto que se está manejando, obviamente que está al debe. Esa es mi opinión, ¿eh? Gracias. Quizás sí. Gracias, Fernando. Simplemente quería hacer una acotación respecto a los dos comentarios, entendiendo, tal como nosotros planteamos al principio, estos son parámetros comparativos, pero con metodologías que van a ser necesariamente distintas, porque efectivamente la metodología que ustedes van a proponer va a ser una metodología de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169, va a tener otra dinámica. También se ha hablado acá que no sea una sola forma de consulta, sino que sea adecuada para los distintos pueblos. Queríamos comentarles que nosotros hicimos una presentación a la Comisión de Participación Popular. Hay un documento más largo que hicimos para ese espacio con un costeo de distintos mecanismos de participación. Si puedes poner la tabla, que quizás les pueda servir en el sentido que lo que hicimos ahí fue, a partir de información de compras públicas, de procesos participativos que se están realizando, de los costos de mercado de distintos procesos, buscar cuánto cuestan distintos tipos de mecanismos de participación, itemizados. Por ejemplo, si uno tiene que arrendar un local, si tiene que pagar movilización, si tiene que pagar comida, ajustado para los precios de las distintas macrozonas. Y eso no estaba pensado para una consulta, sino que para procesos participativos en general. Pero hay ahí un trabajo bien detallado de precios que les pueden servir a ustedes como un menú, digamos, para tener cierta información a disposición, que también se lo vamos a entregar. Tenemos el documento largo y hay un Excel que pueden usar poniendo y sacando ítems para que les pueda servir para ir construyendo un presupuesto. Entonces, simplemente plantearles eso, que eso también está a disposición de la comisión, y felices nosotros de aportar o aclarar cualquier duda cuando lleguen a tener que estar, cuando esté clara la metodología que van a proponer, si es que necesitan ayuda en ese detalle de buscar los costos aproximados.
Gracias, Marcela. Hermano Félix. Sensak, Michaucota, Yamainaya Kasanki, Yaktamasi, coordinador, Marri, Kunamasta, Kunta Samuta, buenas tardes a todas y todos. Quería consultar respecto a si en los valores que entregan están considerados el tiempo que utilizaron funcionarios o solamente está considerado las personas que se contrataron, porque muchos de estos procesos se ocuparon personas que ya estaban ejerciendo labores. Entonces, nosotros, en lo que estamos planteando, no contamos con personas y que van a ser contratadas. Entonces, eso me estaba dando cuenta que a lo mejor no está contemplado. Entonces, si nos apoyan ciertos servicios gubernamentales, ciertamente eso se va a absorber. Pero ¿en esto está reflejado o no? En lo que le mostramos más arriba, en la tabla de los procesos de consulta, aquí hay valores que son de equipos que se contratan ad hoc para apoyar el trabajo en las distintas regiones, se contratan desde los ministerios, pero como yo lo dije también, sí, hay gran parte de esfuerzo en horas personas, si ustedes quieren, o en esfuerzo de difusión o en esfuerzo de convocatoria, que asumen los servicios y que eso no está costeado, y lo asumen por la disposición que tengan y las capacidades que tengan. Entonces, efectivamente, esto uno lo podría ver desde el punto de vista que está subvalorado aquí, en estos valores. Pero sí se sabe que se contratan desde los equipos de los ministerios personas para apoyar el trabajo, pero también ocupan a las que ya están contratadas, como dices tú, Félix. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta? Sí. Eduardo. Gracias, coordinador. Otra consulta que me surge acá revisando algunas de las propuestas que me han llegado y con lo que hemos conversado en esta comisión, es que se ha planteado muchas veces que el proceso de participación sea continuo. Lo que quiere decir que a medida que vayamos avanzando en el articulado, las distintas comisiones temáticas de la convención, se va a ir consultando continuamente a los pueblos indígenas. ¿Está considerado eso también? Porque yo tiendo a pensar que si es así, vamos a tener que consultar más de una vez a los pueblos originarios distintas materias. Entonces eso podría hacer que también el costo de la consulta suba. Acá está solo considerado la consulta, salvo en el último caso que el proceso de la presidenta Bachelet, que hubo un periodo de participación que tú lo puedes asimilar al proceso de participación general, es los pueblos indígenas relacionándose con la convención, y después hubo una consulta. Ese costo es mayor y claro, si tú vas a hacer si miras los que están por decreto 66, esos no tuvieron la parte participativa, tuvieron la parte específica de la consulta. Si se va a participación más consulta, deberán ser costos mayores. Y en ese escenario es mejor entonces realizar la consulta en etapas más tardías del proceso y primero abrir procesos de participación y al final hacer la consulta, ¿no? Yo creo que esa es una discusión más bien política que ustedes tienen que tomar respecto de cómo los pueblos quieren participar, pero efectivamente es algo que se puede hacer continuo o en un solo momento, en dos momentos. Es algo que creo que pasa por escuchar las necesidades de los distintos pueblos. Gracias, Marcela, nuevamente. Sí, en efecto, yo creo que lo que hemos planteado y lo que hemos escuchado, como decía Isabel también, en todo el proceso de audiencia, hay una demanda de participación territorial de los distintos pueblos. Por lo tanto, eso ya es un primer elemento que tenemos que incorporar en esta discusión y en la propuesta definitiva de esta comisión, ¿no? De que efectivamente vamos a tener que generar etapas de participación, etapas de capacitación, incluso en términos de cómo también vamos a tener que generar esas capacidades dentro de los territorios para que también tengan la posibilidad de, en función de las metodologías, puedan incorporar indicaciones, ideas, propuestas de todo lo que vamos a llevarles al territorio. Entonces, esos elementos también, creo yo que, claro, no están reflejados en el procedimiento del decreto 66, pero sí lo vamos a poder nosotros incorporar, considerando que ya hemos definido de alguna manera que el estándar que vamos a utilizar es la declaración.
Por lo tanto, claro, hoy estos presupuestos, si bien nos ayuda un poco a dimensionar el costeo final, es un avance, y sobre la base de eso hoy día tenemos que proyectar el trabajo del despliegue territorial. Ahora, igual creo yo que hay que hacer el otro análisis también de cómo generamos las articulaciones con las instituciones regionales. Hoy día tenemos gobiernos regionales que se han instalado ya recientemente, y creo que también aquí tenemos que generar las alianzas con estos gobiernos regionales para que también puedan de alguna manera dar el soporte que esto requiere. El tema de las universidades regionales, que también yo creo que de hecho hay un convenio que se suscribió ya de la Asociación Chilena de Universidades Regionales con la convención, entonces hay que ver también cómo eso lo materializamos en función de que sea un apoyo para este trabajo que vamos a impulsar. Creo que hoy día lo que nos ha presentado el PNUD contribuye precisamente a tener esa dimensión de costeo que hay que analizarla y obviamente proyectarla en función de esta nueva realidad, porque es un proceso nuevo en realidad, un proceso que vamos a generar bajo otro estándar, y que obviamente el punto principal va a ser la participación de los territorios y de todos los pueblos originarios. Por lo tanto, aquí hay un elemento súper principal respecto de cómo vamos a proyectar esta consulta y esta participación. Creo que de esa manera también vamos a poder mejorar también esos procesos futuros. Yo creo que también hay que mirarlo como una oportunidad, este proceso que estamos dando, para lo que pueda venir después en la bajada de las futuras aplicaciones de políticas públicas, donde el Estado va a tener que nuevamente consultar esas políticas públicas u otra adecuación de las leyes internas que van a tener que ajustarse después de la nueva Constitución. No sé si alguien más tiene alguna otra acotación. Hermano Carlos. Sí, yo quiero comentar, pero dudaba si hablaba o no, porque estoy enredado conmigo mismo, ¿no? Porque yo entiendo que la consulta tiene que ser desarrollada por los mismos pueblos. Ellos saben dónde le aprieta el zapato, ¿no es verdad? Ellos saben las formas tradicionales de participar, y nosotros somos simplemente personas que vamos a escuchar y a sistematizar aquello. No más que eso. Y no podemos abarcar más que lo que nos da el tiempo y nos da el dinero que tenemos. Por otra parte, los aportes que haga cada comunidad tienen que nutrir las ideas matrices que van a estar puestas en la Constitución. Pero la Constitución no puede entrar en el detalle. Porque si escribimos una Constitución con mucho detalle, la vamos a debilitar, porque nunca vamos a cubrir todos los detalles. Entonces tiene que ser una Constitución general que plantee, por ejemplo, el respeto a la diversidad cultural en todas sus expresiones, por decirlo de esta manera. Punto aparte. La consulta nos nutre a nosotros para no errar. Pero si entramos en el detalle, nos vamos a perder. ¿Y quién va a ganar? Ya sabemos quién gana. A río revuelto, el dicho popular dice, ganancia de pescadores. Y tenemos que cuidarnos aquí. ¿No es verdad? Por eso. No, pero se entiende la imagen, ¿no es verdad? ¿Ya? Porque esto es importante. Entonces tenemos que evitar que la Constitución que escribamos nosotros permita esos abusos. Por eso no sabía si decirlo o no, porque tengo confusión, pero la idea la tengo clara, sí. ¿Ya? Gracias. Gracias, hermano Carlos. ¿Alguna otra intervención? Si no, para Marcela, ¿algún comentario final, Felipe? Simplemente creo que hay una dimensión específica que respecto de la consulta y la participación de los pueblos indígenas, pero también hay una dimensión que es común a la participación popular de la ciudadanía en general, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los tiempos. A nosotros nos tocó estar en la Comisión de Participación Popular, donde también se están preguntando en qué momento hacer la participación. Y creo que respecto de los temas de consulta hay que separar
lo que ustedes van a entender en algún momento por consulta, de un proceso participativo continuo que va a tener la convención y que ya está teniendo, digamos, las audiencias que se realizaron acá, casi 70 organizaciones, personas, ustedes ya están escuchando, ya están involucrados en un proceso participativo, y ese proceso participativo va a ser continuo a lo largo de todo el proceso, seguramente. Entonces, quizás es más importante, cuando ustedes definan la metodología, aclarar bien la dimensión de consulta que va a realizar la convención, cómo la van a entender, cómo se va a aplicar, y entender que la participación va a ser un componente, ya está siendo un componente esencial y que puede tener distintas dinámicas. Hay toda una dinámica hoy día y en otros procesos constituyentes a nivel mundial que es muy importante, que es la participación en línea, ¿no? Consultas en línea, plataformas, quienes están mirando esto vía streaming, etcétera. Digamos, hay distintas dimensiones de participación que van a estar presentes a lo largo del proceso, y ustedes obviamente tienen un mandato específico respecto del tema de consulta y participación de los pueblos. Así que simplemente terminar diciendo que nosotros vamos a mandar toda la información que dijimos que tenemos lista para que se las puedan compartir, incluyendo el detalle de esta presentación y el informe que hicimos con la sistematización de las audiencias, que quizás les puede servir de anexo para lo que tienen que entregar o como un insumo para el trabajo que ustedes tienen que hacer esta semana para entregar al Pleno. Y bueno, simplemente reiterar nuestra disposición a seguir colaborando en las tareas que ustedes piensen que podemos aportar en los procesos que vienen. Así que muchísimas gracias. Sí, Félix. Sí, súper breve. En primer lugar, quería darle las gracias al PNUD porque nos ha apoyado desde un principio, y por eso darle las gracias fraternalmente. Y lo otro, que me perdí respecto a la entrega de la sistematización. ¿Para cuándo está? ¿Alguien creo que lo mencionó o no? Está lista, la vamos a mandar hoy día, de hecho. Nosotros vamos, nuestros colegas que nos están viendo, les pedimos que, por favor, nosotros vamos camino a Temuco con Felipe, pero hoy día, ahora durante la sesión, se las mandamos. La sistematización y el informe de costos para que ustedes lo tengan a disposición. Isabela. Una más a todos y todas los presentes, igual PNUD, agradecer por la sistematización. Quisiera hacer una pregunta respecto de la asesoría que se habló en una oportunidad, en una sesión allá en el hemiciclo. ¿Qué pasa con la asesoría de Toledo hacia los constituyentes del pueblo originario y también del pueblo chileno para establecer este mecanismo de participación y consulta indígena? Porque yo entendí otra cosa, de que este asesoramiento iba a ser para los pueblos, donde íbamos a estar en conjunto creando este mecanismo de participación, y el jueves se estableció un plazo para presentar propuestas ayer lunes. Entonces, yo creo que acá cada pueblo trabajó y presentó de acuerdo a los insumos que nos dio la gente y de acuerdo también a nuestro conocimiento. Y me gustaría preguntar esa cosa puntual, ¿qué pasó al final? ¿El hermano Toledo está como asesor o no? Formalmente podemos, porque yo entiendo que él nos capacitó y de hecho vino a hacer una exposición, pero creo que respecto del mecanismo, de los plazos tal vez o de la forma, no se hizo en particular, y eso es mi preocupación. En todo caso, igual nosotros presentamos propuestas y vamos a trabajar igual en conjunto para tal vez trabajar y ahondar más en lo que traemos acá en la mesa, humildemente con lo que tenemos, con lo que la gente nos dio. Eso, gracias. Bueno, sobre eso finalmente nosotros no hemos hecho un proceso de contratación del especialista Víctor Toledo porque se fueron alargando los plazos y no recibimos formalmente, entiendo, la solicitud. Ahí yo creo que quizás los coordinadores pueden explicar, pero no existe un contrato con él por parte nuestra, por lo menos. Sí, sobre el particular, señalar que efectivamente hay una intención de poder contar con la colaboración de Víctor. Eso se ha estado buscando la forma de implementación.
Y han estado también los espacios. Yo creo que eso, sin lugar a duda, ha contribuido incluso a través de la exposición que él hizo en esta misma comisión, como en los talleres que él ha dispuesto, aportar en ese sentido. Esperamos que podamos trabajar, y eso es parte de lo que también vamos a proponer a posterior del punto que nos está planteando PNUD, conversar con ustedes, poder también ver cómo contribuimos a la construcción de esta propuesta final, que obviamente tiene que ser en colaboración con todas y todos. Bien. Alexis. Sí, solo señalar que siento que fue un poco apresurado haber pedido propuestas si no teníamos la sistematización, porque en el fondo me da la impresión de que las indicaciones se tienen que hacer en base de lo que ustedes entreguen. Ya, esa es mi humilde opinión, pero con respecto a eso yo siento que tenemos que ver lo que ustedes van a entregar, y de hecho yo esperaba verlo ahora, o sea, entrando a la sesión para empezar en cierta medida a mirar qué se recogió. Pero yo creo que en base a eso nosotros vamos a poder hacer indicaciones de todos los pueblos. Eso. Sí. Bueno, el compromiso del PNUD nos va a hacer llegar yo creo que a través de la Secretaría ahora, y apenas llegue, el secretario lo va a remitir a todos los correos de los convencionales de la comisión para que puedan acceder a esa sistematización. Bien, agradecerle una vez más a Marcela y a Felipe por su aporte, y bueno, que sea en buena hora, y estaremos en contacto en la medida que también sigamos avanzando en este proceso que hoy día tenemos como mandato como comisión. Así que muchas gracias y que les vaya bien en su viaje a Temuco. Un aplauso también al PNUD, por favor. Bien, pasando al otro punto de la orden del día, bueno, como se le ha entregado tanto impreso como digital un compilado de las propuestas que llegaron en función de lo que establecimos en la sesión del jueves pasado. Como ustedes pueden ver ahí, hay 4 propuestas que obedecen a... Sí, 3 propuestas y una conclusión respecto al trabajo que hemos venido abordando desde el inicio de esta comisión, habiendo escuchado las audiencias de todos los hermanos que pudieron acceder y entendiendo también las realidades de cada pueblo en función de cómo construimos esto. Entendiendo además que efectivamente hay información, como señaló el hermano Alexis, que es importante que ustedes tengan, que va a ser la sistematización, que nos va a hacer llegar el PNUD en los próximos minutos, horas. Queríamos proponerle de que podamos dar el espacio para que podamos trabajar, tal vez los equipos técnicos, sobre la base de estas propuestas y poder construir ya un documento final, en función de que ya por lo menos tenemos insumos que permitan, digamos, la construcción de esta propuesta y todos también se sientan parte de la misma. Entonces, ¿les parece que podamos generar ese espacio y en ese sentido a lo mejor mañana darnos, no sesionar, sino más bien dejar el día para que puedan trabajar los equipos técnicos con los convencionales para efectos de tener un documento afinado y final para que el día jueves podamos, digamos, concordar todos en ello y empezar, digamos, a someterlo a votación.
Isabela. Sí, yo creo que acá primero tenemos que organizarnos, establecer fechas de coordinación, porque no puede ser que las fechas se estén estableciendo audiencias anteriores. Yo lo dije y de hecho el secretario acá me indicó expresamente que una vez que se hagan, ¿cierto?, todas las audiencias públicas íbamos a establecer como un calendario. ¿Qué día hacemos las propuestas? ¿Qué día presentamos indicaciones? ¿Qué día se hacen las votaciones? ¿Qué día se despacha el documento hacia la comisión de reglamento? Creo que tenemos que establecer como comisión un orden antes de proceder ya a estudiar esto. Incluso creo que cada convencional que hizo una propuesta debiese compartirla con todos los convencionales acá y explicarle por qué tal propuesta o cuál es el fundamento, creo yo. No sé si opinan igual los demás convencionales. Gracias. Sí, en efecto, nosotros sesionamos el día jueves, entonces estamos recién retomando las sesiones y la idea es justamente aquí, en este espacio, poder generar eso. Secretario, la palabra. Gracias. En contestación a Isabela, efectivamente ha habido un cronograma en el cual, terminando la audiencia, se dio, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entregar a más tardar esto el día sábado, ¿ya? De sábado 28, ¿ya? Y se dio hasta el día de hoy para realizar las propuestas. Llegaron 3 propuestas y una conclusión, ¿ya? Yo estuve leyendo las propuestas y son bastante similares, convergen en muchos puntos, algunas complementarias, no hay mayores divergencias. Por lo tanto, yo decía, se lo planteaba junto con nuestro coordinador, el hecho de, frente a eso, que se reúnan los equipos para hacer una sola propuesta, porque esto tiene que ser votado a más tardar el día jueves, ¿ya? Porque yo voy a tener un día para sociabilizar, llevar todo esto a, digamos, a un informe, tanto las votaciones de ustedes, tanto las propuestas de ustedes y terminar con todo el tema de la sistematización con tal de tenerlo todo el día sábado, a más tardar. Entonces yo el día viernes voy a tener que, digamos, terminar el informe con todo lo que ustedes propongan y con todo lo que ustedes acuerden. Entonces, por lo tanto, yo, a mi parecer, la Secretaría, a su parecer, ustedes lo deciden, de que mañana yo no voy a devolver esta sala para que se junte los equipos técnicos de las tres propuestas existentes para que lleguen a una convergencia y así el día jueves podamos tener un documento ya bien, están todos bien elaborados, pero más bien aunando posiciones. Entonces, el día jueves ya despachar y así me dan a mí el plazo del día viernes, a más tardar el día sábado si tengo alguna duda, algún problema, porque igual nosotros estamos colocando incluso todas las presentaciones, vamos a tener un informe de más aproximadamente de 100 páginas. Entonces, para terminar con el informe, a más tardar yo tengo que presentarlo el día sábado, como ustedes saben y como el Pleno así lo ha, digamos, establecido. Entonces, por lo tanto, yo espero que exista esa buena disposición de que todo sea, digamos, conforme ya a lo establecido. Disculpe, entonces, nosotros trabajamos en la propuesta hoy día, mañana, y el miércoles presentamos la propuesta para que usted la ordene y el jueves lo votamos. Perdón. No entiendo. Lo entiendo mucho, es que me gustaría que me lo diga por fecha y por lo que se va a realizar en el día, el momento. Conforme lo que yo hoy esta mesa le propone, que usted decide. Porque yo puedo tomar las 3 propuestas, empezamos a votar cada una, las que se aprueban y las otras se rechazan, en fin, ¿ya? Pero yo creo que todos los pueblos que presentaron propuestas se sienten interpretados y que a lo mejor a una de la propuesta, que puede ser un párrafo, puede ser incorporado a un texto único, digamos, entonces dar el día de mañana completo, o sea, no sesionar en la mañana, vamos a disponer igual de esta sala para que los equipos técnicos de ustedes, de las 3 propuestas, se reúnan en este lugar y puedan, digamos, hacer un documento único, ¿ya? Con tal de que el día jueves,
el día jueves nosotros tenemos sesión durante todo el día, entonces el día jueves podamos despachar, digamos, porque ahí vamos a tener que hacer votación, en fin, podamos despachar el texto hacia el texto que vamos a enviar al Pleno. Y ahí nosotros ya despachamos el proyecto, con eso yo tengo el día viernes para trabajar todas estas propuestas, llevarlas al informe, más todo lo que hay que sistematizar, que más o menos ya voy avanzando, pero nos falta, ¿ya? Por eso le decía que más o menos el informe va a ser como de 100 páginas, ¿ya? Eso para que usted, cuando yo tenga el informe listo, igual se los voy a sociabilizar y se los voy a mandar a todos ustedes, pero yo no me comprometo antes del sábado, ¿ya? Ya, entiendo entonces que trabajamos en la propuesta, los que presentamos hoy día y mañana enviamos el documento a usted para que usted lo sistematice o bien lo haga el paralelo o la presentación y luego desde el jueves hasta de jueves, una vez que se presente a la comisión, ¿va a haber un plazo para indicaciones respecto de los demás convencionales que quizás no van a participar? Mire, se supone que ustedes van a hacer la propuesta, si el día jueves en la mañana ya la vamos a tener, si la tienen en la tarde, espectacular, porque así la sociabilizamos de inmediato y lo mandamos a los correos de inmediato. Pero si no, tendrían que a más tardar tener la propuesta el día jueves en la mañana, ¿ya? Y a lo más daríamos esa mañana, si usted quiere, para las indicaciones que pueden haber, y todo se vota en la tarde hasta total despacho. Ahí nos quedamos nosotros hasta total despacho. Ya, para finalizar, me gustaría saber si la mesa trae también alguna propuesta o es solo lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Me gustaría saber eso también. Conforme a ya lo establecido, se dio el plazo, digamos, para que se presentaran propuestas y conclusiones, y la mesa presentó conclusiones, ¿ya? Y todo, solo conclusiones. Y eso es lo que vamos a trabajar durante, digamos, estos días que nos quedan, que en definitiva son 3 días. Señor, la palabra, por favor. A ver, yo tengo aquí alguna aprensión en esta historia, o sea, no sé, como dudas. Lo primero es que no hemos visto la sistematización, es lo primero, ¿ya? Tenemos que tenerla para hacer indicaciones. Lo segundo, tampoco estoy diciendo que las propuestas que ya están hechas, ¿cierto?, no se consideren, se tienen que transversalizar, ¿ya? Y eso está claro. Lo tercero es que los equipos que van a trabajar tienen que ser los equipos de todos los pueblos, ¿ya? Ese es lo otro. Y lo último es que si nosotros no hacemos las indicaciones como pueblo, independiente de que no hayamos presentado propuestas, no se está considerando a los pueblos. Entonces, yo siento que en base al instrumento que está sistematizado, al momento de tenerlo, todos los pueblos van a poder hacer sus indicaciones, o lo van a poder ver, lo van a poder comparar, incluso con este mismo instrumento que entregaron los chicos, que fue Félix, la Lidia, ¿cierto?, y Wilfredo, el hermano Wilfredo. Entonces tenemos que, Isabela, perdón. Entonces tenemos que verlo eso, tenemos que verlo, y tienen que trabajar todos los asesores, todos, porque si no va a pasar lo mismo que yo estaba diciendo ayer, que es necesario que se incluyan todos los, eso. Lo último, yo creo que respecto de lo que dice el hermano, no solo los asesores, somos los convencionales que tenemos que trabajar y hacer esta propuesta, y más todavía los convencionales de escaños reservados. Es eso lo que me llama la atención, de que igual se diga que son la mesa técnica, que ok, podemos tener el apoyo de los asesores o de quienes estén detrás de nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que hacer este mecanismo para nuestra gente. Eso nomás. Gracias. Definitivamente no entiendo. Ahora no entiendo otra cosa, porque se nos está diciendo que mañana nos juntamos a trabajar. Y eso, nos juntamos todos mañana a trabajar en base a las propuestas, y nosotros tenemos que sistematizar lo que se dijo aquí. Eso es todo. O sea, puede venir la persona que quiera, si la única limitación que tenemos es el aforo de la sala. Y si viene más gente, nos vamos afuera a trabajar.
Pero eso depende de nosotros. ¿Me da la palabra, por favor? Mire, es lo siguiente. Resulta que se recibieron 3 propuestas, ¿ya? De la señorita Isabel Mamani, de la señorita Lidia y del señor Félix Galleguillos. No se recibió nada más y se convocó a todos a presentar propuestas, ¿ya? Ya. Resulta que conforme al criterio de la mesa, estas propuestas que fueron presentadas, hay muchas, digamos, puntos de encuentro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos puntos de encuentro y además divergencias son muy pocas. Entonces, la idea es que se junten los convencionales, bueno, por supuesto que pueden venir todos, y eso no, pero, digamos, se junten los convencionales, más los técnicos, a hacer un documento único de las personas que presentaron la propuesta. Después, claro, va a venir, digamos, la participación del resto en haciéndole, ¿no es cierto?, como decíamos anteriormente, tanto indicaciones como modificaciones, en fin, y esas serán votadas. Entonces, ese es el procedimiento que, digamos, le parece a la mesa. No, pero deberíamos tener el texto que se concuerde el día jueves, a más tardar. Claro. Y vamos a tener el jueves en la tarde para presentar las indicaciones. No. El día jueves, la idea es que este grupo, digamos, porque son ellos los que presentaron las propuestas, son ellos los que van a hacer el documento único, es que la idea es que si hacen ese documento único, lo ideal que fuera el miércoles en la tarde ya estuviera alguna redacción ya única, lo sociabilizan y si no, a más tarde en la mañana temprano, y nosotros vamos a discutir durante la mañana y vamos a tener tiempo para presentar indicaciones, porque vamos a sociabilizar un solo texto y vamos a tener tiempo para presentar indicaciones, y durante la tarde, ¿no es cierto?, se presentan las indicaciones y empezamos la votación ya hasta total despacho. Menos de 24 horas para presentar las indicaciones. Claro. Pero que es muy poco tiempo, porque en el fondo uno no puede presentar indicaciones hasta que no esté el texto que se va a someter a votación. Entonces no. Por lo mismo yo decía que lo sociabilizáramos tenemos 3 horas para ver el texto en la mañana. Entonces yo creo que durante la discusión del texto además tenemos tiempo para hacer las indicaciones. Es verdad que el tiempo está acotado, lo tenemos acotado. Y eso ustedes lo saben que es, digamos, por mandato del Pleno, que tenemos que tener el documento a más tardar el día sábado. Pido yo la palabra. Me gustaría que quede en acta que se presentaron, ¿cierto?, estas propuestas en un plazo muy corto respecto de los solo 3 pueblos indígenas, que quede en acta, y también que quede en acta, y solicito que este mecanismo no solo nos quedemos los 3 haciéndolo, tenemos que hacer todos partes, involucrarlo y hacerlo, y que quede en acta y que se cite para que todos los constituyentes de convencionales, por lo menos indígenas, y también los generales que se quieran sumar, de hacer este mecanismo. No puede ser que solo los que presentamos la propuesta hacemos una propuesta final. Sí, yo creo que en eso a lo mejor se entendió mal, pero efectivamente lo que se está tratando de proponer es que mañana se pueda trabajar en la mejora de las propuestas, no teniendo a lo mejor no sé si ahí está el tema, si vamos a sesionar finalmente para eso o bien dejamos el día para trabajar en conjunto, que es distinto a estar sesionando. Yo creo que sería bueno mejor que trabajemos sin sesionar para efectos de poder tener un buen documento final y que podamos para el jueves proponerlo ya con las indicaciones, a lo mejor mañana mismo entre todos generarla y someterla a votación ya el día jueves. Entonces yo creo que es mejor, ¿les parece?, que fijemos tal vez un horario de trabajo para iniciar el trabajo en sí, sin sesionar, para que tengamos todo, digamos. Sí, puede ser, mañana a las 9:30, o a las 10, perdón, a las 10. Sí, a las 10 aquí mismo, ¿les parece?
Ya, entonces quedamos con esa tarea de mañana, entonces a las 10 no vamos a sesionar, sino que vamos a trabajar sobre las propuestas que ya están planteadas, enriquecerlas, mejorarlas y profundizar en aquellas dudas que puedan haber. ¿Les parece? Sí, solamente que quede en acta también que sea trabajo en conjunto, ¿ya? Y que la sistematización se entregó con posterioridad al paso de las propuestas, ¿ya? Porque eso igual que quede en acta. Eso y... sí. Sí, se entiende eso, Alexio, no hay problema. Bien, entonces, ¿quedamos en eso, hermano, hermana? ¿Sí? No habiendo más temas que tratar, entonces vamos... Disculpe, hermano, yo creo que son las 4:47, quizás los que quieran interiorizarse en las propuestas que tuvimos, quizás, no sé, compartirlas o simplemente mañana trabajamos, porque el tiempo, eso es lo que a mí me preocupa, la verdad. Sí, se acoge Isabela, entonces podemos abrir el trabajo desde ahora. Angélica. Ya que tenemos tiempo y para ir avanzando, quién sabe, sería bueno que cada uno de los que hicieron las propuestas las sociabilizaran y vamos viendo cómo se van encajando unas con otras, porque en el fondo es eso. Es decir, aquí, por ejemplo, sale lo del buen vivir, que lo pone Isabela. Puede que haya otro pueblo que también lo tenga. Entonces, así se van a ir siendo parte los otros pueblos en la formulación de una persona. Y así ir avanzando, al menos dejar más avanzado aquí el compilado, ir avanzando y mañana se retoma. Y después la otra persona con la primera hoja y así ir avanzando de a poco y que cada uno lo vaya exponiendo y así se van sumando los otros para poder hacer este ajuste con el texto. Bien, entonces vamos a iniciar eso. Le quería decir una consulta al señor secretario, si ha tenido respuesta del oficio que le pedí el otro día, que le había enviado. Lamentablemente no nos han contestado de los 5 oficios ninguno. Lo que puedo hacer es reiterar la solicitud. Por favor. Bien, habiendo entonces concluido en la propuesta que hemos conversado, vamos a abrir el trabajo, pero vamos a cerrar la sesión. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. A ver, ahora cada uno de los que presentaron, que en este caso sería Isabela, Félix y Lidia, podría cada uno, digamos, hablar de su propuesta y ahí se van a dar los puntos de encuentro de inmediato con los demás, para que lo vean. Consulta. Wilfredo, secretario. ¿Sí? Tengo una duda con respecto. Nosotros ahora vamos a leer. ¿Alguien va a tomar nota? Mire, ¿Cómo va a ser el trabajo? Porque no realmente no entiendo si nos vamos a poner a leer solamente. No, la verdad que, no sé, como lo planteaba la señora Alicia Tepper, cada uno, perdona, cada uno, ¿no es cierto?, de los que presentaron, por ejemplo, Isabela Mamani, haga, digamos, hable de su propuesta, ¿ya? ¿A qué se refiere? Por leerla, tenemos el documento, lo leemos, pero cada uno que vea sus propuestas, van a estar escuchando los demás constituyentes que también presentaron propuestas, van a ver cuáles son sus puntos de convergencia y de encuentro y, en definitiva, aunar posiciones en relativo a eso, y los que existan diferencias, plantearlas de inmediato con tal de que se vaya mejorando el texto y así presentan digamos, una propuesta única. Y todos van a participar. Todos van a participar, porque si no van, el hecho de participar ustedes en hacer la propuesta, después van a participar los demás haciendo las modificaciones y las indicaciones. Así que todos participan. No, aquí nadie ha sido, digamos, que no va a participar. Así que a mí me gustaría que lo hicieran así. Ya.
Voy a comenzar en breves palabras la propuesta que yo hago, recogiendo los insumos que nos ha dado la gente que ha estado acá, ¿cierto?, exponiendo. Primero señalo los principios generales, más que todos primero hablo de la participación, ¿ya? Los principios y también principios de mi pueblo aymara, y ahí los señalé para que ustedes lo conozcan. Las instituciones también del pueblo aymara, ¿cuáles son? Las autoridades ancestrales, chachahuarmi, cultores, pasir, etcétera. Ahí también están quiénes son nuestras autoridades. Mi propuesta es que el inicio de la participación del pueblo aymara debe ser una vez que se dicte el reglamento. De inmediato